noches, ¿qué tal? Vamos a empezar con la clase del día de hoy sobre la filosofía moderna. ¿Qué es la filosofía moderna? La filosofía moderna es el periodo que comenzó en el Renacimiento y se extendió hasta el siglo XIX. Está marcada por un alejamiento del pensamiento escolástico medieval. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto sobre la filosofía escolástica? Bueno, luego hablamos sobre la etapa de la Ya, filosofía vamos arriba. Internet retórica. nos combate. Sí, sí. Nancy Machaca, su audio, por favor. Sí, gracias, Nancy. Entonces, primero empezamos con la etapa medieval y aquí hay un proceso de cambio con la escolástica, ¿no? Y después de esto aparecen los renacentistas humanistas. Y cuando ya está desapareciendo el renacentismo, aparece la filosofía, la etapa de de la filosofía moderna, ¿ya? Que es un enfoque en el uso de la razón para comprender el mundo. Se inició en el siglo XV. ¿Cuáles fueron los principales contextos en que se da la filosofía moderna cuando se inicia la revolución científica, cuando aparece la reforma protestante y hablamos en el arte, en el área del arte hablamos de la etapa de la ilustración? Su enfoque se centra en el uso de la razón, ¿no? Primero habíamos visto con la edad antigua que hablan sobre la naturaleza, el hombre, la razón. Después aparece la época medieval y es más el teologismo, ¿no? De Dios, Dios es el eje primordial. Y ahora pasamos a ver que solo el enfoque principal de la filosofía moderna es la razón. ¿Cuáles son las características de la filosofía moderna? Su ruptura se da totalmente con la filosofía medieval. Se da una confianza en la razón y el conocimiento científico. Surge el racionalismo y el empirismo. Se habla sobre la reflexión sobre la política, sobre la moral y la naturaleza humana. Se da... Uy, perdón, acá no lo había borrado. Es lo mismo. No lo había cortado. Y ahora sí. Con razón. Ya está. Ya. Reflexión sobre la naturaleza humana, política y moral. O sea, estos temas son los que más se desarrollan en esta etapa de la filosofía moderna, ¿no? Que se habla bastante de la naturaleza humana, del hombre, de la política y de la moral, ¿no? Es aquí donde aparece el término ética también. Las principales corrientes filosóficas, en sí hay varias corrientes en esta etapa, pero las más importantes, una de ellas es el racionalismo. El racionalismo se da en el siglo XVII y es la que defiende que la razón es la principal fuente de conocimiento. O sea, para ellos, para los racionalistas, la razón es el tema principal de discusión para ellos, ¿ya? Y los representantes más sobresalientes, aquí tenemos a René Descartes, a Baruch Spinoza, a Gottfried Leibniz, entre muchos más, ¿no? Pero los más importantes son estos tres filósofos. Luego tenemos otra corriente filosófica que es el empirismo. El empirismo se da desde el siglo XVII al siglo XVIII y sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, ¿no? De lo que sientes, ¿no? Aquí los representantes más importantes son John Locke, George Berkeley y David Hume.
Luego tenemos la otra corriente que es el idealismo alemán, que se dio del siglo XVIII al siglo XIX. Y ellos plantean que la realidad es una construcción de la mente. O sea, tu mente es la que construye la realidad. Los representantes más importantes tenemos a Immanuel Kant, no es Emmanuela, es Immanuel Kant, George Willett y Friedrich Hegel, bastantes conocidos en psicología también. Bueno, vamos a hablar en esta parte de René Descartes. René Descartes es el padre de la filosofía moderna. Además de eso, es un filósofo francés que se considera el fundador del racionalismo moderno. Tiene un método muy importante que es el método cartesiano, que habla sobre la duda metódica, que sentó las bases del pensamiento crítico, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. O sea, tengo que pensar para después existir. ¿Por qué existo? Se pregunta. Y también habla sobre el dualismo. Quiere decir que es la separación entre mente y cuerpo. Su obra más importante es Meditaciones Metafísicas. Más adelante vamos a hablar un poco más de Descartes. Este es un resumen. Luego tenemos a John Locke, que es el padre del empirismo. John Locke fue un filósofo inglés y uno de los primeros defensores del empirismo. También afirmó que la mente humana es una tabula rasa, un lienzo en blanco que se llena a través de la experiencia sensorial. Defendió los derechos naturales del individuo, vida, libertad y propiedad. Entonces, los derechos naturales de la persona, del hombre, son conocidos como la vida, la libertad y la propiedad. En esa época, porque recuerden, más adelante ya los derechos son otros, ¿no? Su conocimiento se basa en la experiencia sensorial. Y su obra más importante fue el ensayo sobre el entendimiento humano. Immanuel Kant es un representante del idealismo trascendental. Immanuel Kant es uno de los filósofos más influyentes de la modernidad. Su obra busca reconciliar el racionalismo y el empirismo. O sea, para él, los dos pueden ir de la mano, no ir separados, sino ir de la mano. Kant afirmó que el conocimiento está limitado por nuestra percepción y nuestras categorías mentales. Fenómeno y noumeno, que es la distinción entre lo que aparece y lo que es en sí mismo. Su filosofía moral es el imperativo categórico. Y Immanuel Kant escribió Crítica de la razón pura. Contribuciones de la filosofía moderna. ¿En qué contribuyó? La filosofía moderna dejó un legado duradero en diversas áreas, desde la ciencia hasta la política y la ética. O sea, influyó bastante en esa época en la política y en la ética. Y de hecho que en la ciencia, porque ahí estaban empezando ya los matemáticos a aparecer, ¿no? También se dieron bastantes avances en el método científico. Se dio la fundamentación de los derechos humanos, ¿no? Como habíamos visto los tres derechos, uno de los tres derechos fundamentales que tenían, ¿no? Y se desarrolló el desarrollo de teorías sobre la mente, el conocimiento, la percepción y la realidad. En esa época ya no solo decían el hombre existe, no, también hablaban del hombre, hablaban sobre su mente, qué contenía, qué pensaba, el conocimiento que tenía el hombre, ¿no? O sea, ya no solo hablaba del hombre en general, ¿no? Sino ya iba desarrollando las partes
psicológicas, físicas del hombre, la percepción, la realidad, existo, no existo, por qué existo, para qué existo. Bueno, en conclusión, podemos decir que la filosofía moderna es la que representa una era de gran transformación intelectual, sentando las bases del pensamiento contemporáneo en áreas como la ciencia, la política y la ética. Claro, si nosotros recordamos, en la filosofía renacentista habíamos visto que aparecieron bastantes artistas, ¿no? ¿Quiénes fueron los que aparecieron en esa época de la época renacentista? ¿Recuerdan? Los artistas conocidos de esa época. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Quiénes fueron los artistas que aparecieron en esa época? Leonardo da Vinci, maestra. ¿Nadie? ¿Alguien se acuerda de las tortugas ninja? ¿Quiénes son? ¿O no se acuerdan? De las tortugas ninjas, Las Rafael, tortugas flototoleras, No nos maestra. acordamos, Miss. Donatello. ¿Cómo se Mire, llama? Donatello. Donatello, Y Rafael. Rafael. ¿Solo dos son? No, son 4. Son 3, las Los- 3 tortugas ninja. ¿Quién más? ¿No son 4? Son 4, maestra. Ay, ¿cuáles Cuatro. son? 3, Son Rafael, 4. ¿Cuáles Donatello. son? 3 son. Rafael, Leonardo. Donatello. Donatello, Rafael, Leonardo. Leonardo da Vinci, pues. Ahí está. Ustedes saben que sus nombres de las tortugas niñas le pusieron en honor a estos artistas. Miguel Ángel. Mm. A estos patitas lo hemos visto la semana pasada, ¿no se acuerdan? Estos patitas eran artistas, pero en cambio aquí en esta época, de la época del modernismo, ya no solo hablamos del arte, ¿no? Que en la clase pasada habíamos hablado bastante de arte, ¿no? Ahora acá hablamos de ciencia, ¿no? ¿Ven lo opuesto? ¿Ven? Si se dan cuenta, la filosofía en varios aspectos es lo opuesto, ¿no? Filósofos como Descartes, Locke y Kant sentaron las bases del pensamiento contemporáneo y su influencia perdura en muchas disciplinas actuales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Descartes, hablamos de matemática. La filosofía moderna marcó una ruptura con el pasado, inaugurando un pensamiento más crítico y racional. En esta época se preguntaban de todo, criticaban, o sea, no solamente proponían, ¿no? También las propuestas de otros las criticaban. No lo aceptaban tal cual, decían, no, sí, te creo, no, no, criticaban, pensaban, se cuestionaban. Los debates entre empirismo y racionalismo siguen vigentes en la actualidad, ¿no? Hasta ahora. Muy bien. Aquí me había chispoteado, se había copiado lo mismo, no lo había borrado. Voy a guardarlo. Ya está. Listo, 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 listo. Ah, ya, me faltaba algo por acá, un ratito. Ya, les decía que vamos a ahondar un poco más en el tema de Descartes, ¿ya? Acá tengo un PDF, ya, sobre Descartes. Tema, el conocimiento. Conocimiento también se le conoce como noxiológico,
gnosiológico, su antecedente es el Renacimiento y humanismo, La vara. siglo XVI, ¿ya? Las características de la filosofía moderna, ¿no? Hay independenciación de la razón ante la fe, nuevo concepto del hombre y la naturaleza, el antropocentrismo, el hombre va a confiar en su máximo atributo, la razón. La ontología, 3 sustancias. Res cogitans, que es Dios, que significa Dios, y que su atributo para Dios en esa época era la perfección, ¿no? Luego el res infinita, que es el yo, que es el pensamiento, y la res extensa, que es el mundo, la extensión. Entonces, René Descartes es un noxiología, o sea, el racionalismo, nos habla primero sobre cuál es la fuente de todo conocimiento, ¿ya? Prestemos atención aquí. Entonces, para él, entonces las ideas primero son Dios, yo y el mundo, ¿no? Como habíamos visto acá. Dios, yo y el mundo. Estos serán los sentidos. No, los sentidos nos engañan, dice, ¿no? El sueño y la vigilia serán genios malignos. No, ya que Dios nos da la extensión, ¿no? Porque es lo que habla. Dios nos da el mundo, es eso, ¿no? La Biblia dijo, ¿no? Y en la Biblia dice que Dios creó el mundo, ¿no? Entonces, Descartes lo entiende de que Dios nos da la extensión, o sea, Dios nos dio el mundo, ¿no? Entonces, Descartes ha admitido muchas cosas que no son ciertas. O sea, miren, lo que él cree lo admite, pero no son ciertas. Ahora se han demostrado que no son ciertas. Ahora quiero saber la verdad, ¿no? Punto de partida es la duda, ¿no? Él está dudando. Y el fin es encontrar certezas. Las certezas son ideas claras y distintas. Entonces, él crea una duda metódica. Entonces, yo tengo una idea, aplica la duda metódica, que son las reglas del método, y su fin son las certezas. Entonces, vamos a ver acá en este cuadrito. ¿Cuáles son esas certezas? La evidencia, que es aceptar como verdad aquello que no genere dudas. O sea, yo para creer en algo tengo que tener una evidencia palpable, visible, para que eso no me genere dudas. Luego de ver la evidencia, yo analizo, dividir el problema en tantas partes sea necesario. Después de haber analizado toda la información, porque es una información extensa, yo hago una síntesis de eso. O sea, es decir, como ustedes lo conocen como un resumen. Pero si yo quiero hablar de conocimiento, hablamos de una síntesis. Y la síntesis es ordenar los pensamientos, ordenar los pensamientos de lo simple a lo complejo. O sea, es decir, de lo más básico, del concepto más básico al concepto más complejo, ¿ya? Y por último, después de haber hecho una síntesis de toda esa información, voy a hacer una revisión. Y en esa revisión debo evitar que no se omita nada importante. Vaya más allá, a tu más papá. resaltante. A ver, Mesa, Gutiérrez, Jenny, su audio, por favor, Mesa. Gracias. Entonces, de esa revisión, yo tengo que evitar que no se omita nada importante. Lo más importante tiene que estar ahí. No lo puedo obviar. Tiene que aparecer en esa información. ¿Ya? Entonces, después de esta duda metódica, va a pasar a las certezas. Miren, todo lo que se toma René Descartes para poder llegar a una conclusión, ¿no? De un concepto. En las certezas hay 3 formas de certezas que él plantea. La certeza, la primera certeza habla de que yo existo.
Mientras dudo, existo. O sea, yo sé que existo, porque estoy aquí, me veo, me toco, ¿no? Pero pienso, primero yo pienso y luego existo, que es lo que les había dicho, ¿no? Cogito ergo sum. Entonces, esa pregunta es la que siempre se hace René Descartes. Yo pienso y luego existo. Entonces, aquí, de las ideas, paso a la duda y de la duda a una red cogitas. Recuerden que es una red cogita, Dios. O sea, la duda en Dios. Que es una perfección. Dios es para René Descartes, él no puede decir que Dios no existe. Él siempre ha dicho que Dios existe. Aunque no sabe cómo, porque no sabe cómo explicarlo, así lo dijo él también, pero lo dice que sí, ¿no? O sea, acepta que Dios existe. No, aquí está, ¿ves? La certeza, entonces, ahora que Dios existe, que la idea de perfección está en mi mente. No es casualidad que yo tenga esa idea. Dios es perfecto. Y eso es una res infinita. Y la res infinita habla de mí, del yo como persona. La perfección, Dios y yo. Por último, la certeza que el mundo existe, ¿no? Primero entonces habla del hombre, el hombre existe. Luego habla de que Dios existe. Y por último, el entorno donde estamos, ¿no? Yo lo veo, lo palpo, lo huelo, lo siento, lo toco, toco la tierra, me paro, salto y todo. Entonces, el mundo existe, ¿no? La idea de extensión está en mi mente, ¿no? Claro, porque mi mente lo ve, a través de mi mente de mis ojos lo ve y entonces regresa a mi cerebro y lo proceso. Y entonces digo que esta idea sí, en mi mente dice que sí existe. La extensión es atributo de los cuerpos. Dios lo permite la extensión, o sea, Dios permite, y regresamos a la primera parte, ¿no? ¿Cuál es la fuente de todo conocimiento? Que Dios creó el mundo, el universo, ¿no? Es lo que demuestra. Entonces, la extensión, razón, ve una mesa, entonces los sentidos son las cualidades superficiales, lo que veo, ¿no? Hay 4 tipos de ideas. Las ideas innatas, que son desde el nacimiento, desde que tú naces, que te dio Dios. Las ideas adventicias, que son captadas del mundo exterior, por ejemplo, la mesa, el árbol, el lápiz, etc. Y las ideas ficticias, que son producto de la imaginación, la sirena, el centauro, etcétera, ¿no? Esas ideas que nosotros creemos que existe, pero está en nuestra imaginación ficticia. Se le conoce como idea ficticia. Entonces, esto es un pequeño infograma de un resumen de lo que Descartes propone, ¿ya? Sobre la fuente de todo conocimiento. Habíamos visto y hablado también sobre John Locke. ¿Quién es John Locke? Ya habíamos hablado sobre John Locke. Aquí es antología, o sea, el realismo, mientras que en Descartes es nociología, racionalismo, con John Locke es ontología, realismo, real, ¿no? Los objetos y cualidades existen independientemente. Nuestras ideas se originan de las cualidades que provienen de un sustrato material. Por ejemplo, aquí tenemos ideas. El hombre, sustrato material, la mariposa, ¿no? Es lo que ve y se forma una idea. Entonces, la noxiología, ¿cuál es la fuente de todo conocimiento? ¿Qué nos dice acá? Que critica al innatismo cartesiano, o sea, critica la idea de Descartes, ¿no? No hay principios innatos en la mente. Prueba de ello son los iletrados de mentes y los niños, ¿no? O sea, cuando él dice que el niño, como si todavía no adquiere el conocimiento, su conocimiento no es nato, no nace con ese conocimiento. Los locos, dementes, ¿no? Habla también de los dementes. Entonces, ellos también, si no les enseñan, están locos, no saben nada.
Entonces no nacieron con nada, no nacieron con el conocimiento, es lo que dicen, ¿no? Entonces la tesis es la tabula rasa, lo que habíamos hablado, ¿no? La mente al nacer es como una hoja en blanco. Estamos totalmente en blanco. Nuestro cerebro no procesa nada. Segundo, tenemos el segundo proceso es el empirismo, y ahí demuestra la existencia, ¿no? La fuente, la experiencia. Tenemos dos tipos de experiencia. Experiencia interna, que es por reflexión, a través de las ideas, que es con nosotros. Y estas ideas pueden ser simples o compuestas. Unión de las simples. Las compuestas son la unión de las simples. O sea, puede haber varias simples y al juntarlas se convierten en compuestas. La experiencia interna, que es la reflexión, es a través de la conciencia del hombre, de la persona. Luego tenemos la experiencia externa que es conocida como la sensación, los sentidos, ¿no? Lo palpable, lo visible, lo escuchable, lo gustable, ¿no? Nuestros 5 sentidos que tenemos. Y ahí en los sentidos nosotros hablamos del sustrato material. No sé qué incognoscible, perdón, no sé qué quiere decir que es incognoscible, ¿ya? Posee cualidades primarias y secundarias. Las primarias son del objeto y las secundarias son del sujeto. En las primarias, por ejemplo, tenemos la cualidad del movimiento, la cualidad de la figura y de la extensión. Y aquí toma algo de Descartes, la extensión. Eso sí lo considera. Y en las cualidades secundarias, que es del sujeto, se puede ver el color, el olor, el sabor, ¿no? Y aquí vienen nuestros sentidos que nosotros tenemos como personas, ¿no? Los 5 sentidos. Aquí, ¿cuál faltaría? El tacto. ¿Qué más? Sabor, olor. Falta uno. El oído, ¿no? Entonces, John Gluck considera para que exista, considera que nosotros tenemos que utilizar como cualidad principal nuestros sentidos. Por eso que se habla de un sustrato material, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Ahí podemos ver un poco más de la diferencia del realismo con el de Descartes, que habla sobre el racionalismo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Ya hemos dicho que si ustedes no preguntan, yo pregunto, ¿ah? Ya. Para que entiendan un poco más la idea de Descartes, vamos a ver el análisis de su obra de Descartes acá en un video. Chao. Minimízate, minimízate. Aquí está. Ya, presten atención al video. Uno de los autores que más se leen en filosofía, ya sea introductoria o no, es Descartes, como le solemos llamar, aunque en francés es algo más así como Descartes. En el día de hoy te traigo una breve introducción al discurso del método. Comencemos. Descartes afirmará que todos tenemos razón en cuanto a uso de la misma como facultad de pensar. Dice que somos animales racionales, lo que nos diferencia es cómo aplicamos el uso de esa razón. Por decirlo de alguna forma, algunos la utilizan más que otros. Descartes nos comparte el método al que él llegó tiempo atrás y que le sirvió para su conocimiento. Esto debe tomarse como un ejemplo de a lo que a él le funcionó, no como una guía a rajatabla. Descartes escribe en una época en que teme lo que le pueda suceder si se va de los márgenes que la iglesia permite, digamos. Por eso podríamos decir que escribe cuidadosamente.
Así comienza a relatarnos todo lo que estudió de joven y cómo esto no lo movía a más, simplemente aprendía y ya. No es algo malo, pero considera que debería estar más ligado con su tiempo. En un momento, Descartes dejó de estudiar y se propuso a indagar sobre sí mismo. Se propuso ver hasta dónde podía llegar haciendo solamente uso de su razón. Así comienza el ejercicio intelectual de Descartes. Pero primero dice que este método debe tomarse como algo individual y no es necesario imitarlo. Es un trabajo que requiere mucha paciencia. Para esto, se propone tratar de olvidar, sabemos que no en sentido literal, sus creencias anteriores. Es decir, quiere utilizar la razón como si fuera de cero, sin que el mundo influya en ella. Para esto pone 4 leyes que seguirán su investigación. Primero, no aceptar nada como verdadero a menos que sea evidente. Segundo, hay que dividir un problema en el mayor número de partes que se pueda. Tercero, comenzar de lo más simple hacia lo más difícil. Cuarto y último, progresar a conciencia, revisar constantemente si nada se ha dejado de lado. Además de estas reglas más bien metodológicas, también se propone seguir otras reglas de carácter más bien moral. Estas son permanecer fiel a las leyes, costumbres y religión de su país. También mantenerse firme y decidido en sus acciones. La indecisión solo sirve para perder tiempo. Luego dice también que debe dominarse a sí mismo. Solamente nosotros tenemos control sobre nuestros pensamientos. Por último, a través de este método espera encontrar certeza y felicidad, por lo tanto debe aferrarse a él. El libro continúa con algunas cuestiones más bien autobiográficas, pero luego vuelve al tema que nos compete. Descartes ahora considera que todo aquello que sea dudoso debe ser tomado como falso. De esta forma solamente se concentra en las cosas que indudablemente sean ciertas. Para esto, debe abandonar todo conocimiento empírico. Los sentidos, según Descartes, nos engañan o pueden engañarnos. Para esto propone que imaginemos que todo lo que conoce es simplemente provocado por un sueño. Dice que incluso de lo que está dudando ahora, es decir, de la realidad, es digno también de ser dudoso. Pero hay algo de lo que está seguro, y es que para dudar de algo necesita pensar. De esto deduce su fórmula tan conocida ya: pienso, luego existo. Con esto, Descartes nos dice que ni siquiera podemos estar seguros de la existencia de nosotros mismos, o, más bien, en los términos que se refiere Descartes, él mismo no puede estar seguro de su propia existencia. Pero, entre toda esa duda, puede estar seguro de que piensa, de que tiene uso de razón. Quizás toda la realidad sensorial sea una mentira, pero el pensamiento no lo es. De esto deduce que la existencia depende del conocimiento, por lo tanto, él es en esencia una sustancia pensante. Es más fácil conocer su interior, conocer el alma, que conocer el cuerpo. Pero, y acá probablemente por no querer entrar en conflicto con la Iglesia, Descartes dice que no es posible afirmar esto de Dios. Cuando él duda de la realidad, como por ejemplo de la tierra, un árbol, el cielo, lo que sea, dice que es porque son objetos imperfectos. Estos podrían estar siendo inventados por un ser maligno que nos induce a todos en un sueño o nos engaña para que creamos que esta es la realidad. Sin embargo, no sucede esto con Dios, puesto que Dios es algo perfecto, el cual es una mente perfecta y todo lo perfecto que podamos encontrar en otras cosas se deben a Él. Para esto habla de la matemática, materia que muchísimo interesa a Descartes y que, si vamos al caso, es razonamiento puro. Los números o las formas perfectas de la matemática solo existen en nuestras mentes. Razonamientos como la suma de los lados internos de un triángulo de 180 es un enunciado que se da en nuestra razón y que es perfecto. Descartes nos dice que muchas personas tienen problemas a la hora de comprobar estas cosas porque no se basan en su razón, sino en los sentidos o la imaginación. De esta manera también comprueba que la existencia de Dios se da a través de la razón, no de otra forma. Este uso de la razón es propio de nosotros, los humanos, y no de los animales. El libro continúa sobre ciertas cuestiones como un tratado que Descartes no publicó sobre física, pero eso no nos interesa demasiado en este resumen. Si bien en este libro es donde se conoce la famosa frase de él, pienso, luego existo, entendiendo ese luego como un por lo tanto, si quieren llegar a un conocimiento más profundo de la filosofía cartesiana, les recomiendo leer las Meditaciones Metafísicas. La fórmula sería más bien algo como pienso, existo. Sin embargo, esto es más cuestión de debate y ponerse en específico. Las Meditaciones Metafísicas es un libro cortito y se trata más seriamente las ideas de Descartes. Espero que puedan leerlo y si quieren puedo hacer un resumen del mismo en este canal. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes de lo que hemos visto? ¿Qué han entendido?
de Descartes. Bueno, acá en el video hablan sobre el discurso del método, ¿no? Que es una de las obras de René Descartes. En esa infografía que habíamos visto al principio, es un resumen, así bien chiquitito, del discurso del método, pero es algo extenso, ¿no? Primero habla sobre la duda metódica, ¿no? Que nosotros, él propone, sí, Rosalinda, ahí, Mis buenas Descartes, noches. sí, Rosalinda, A ver, quería a lo que he entendido, ¿no? Descartes dice que nosotros las personas somos animales racionales y a lo que si buscan algo y piensan que es algo dudoso, deben descartarlo, ¿no? Porque para él lo dudoso es como algo que no valiera, ¿no? Y tenía más pensamientos, todo sobre Dios, todo eso mismo. Eso sería lo que puedo acotar. muy bien, Rosalinda, gracias. Ajá. Conceptos. Buenas noches, soy Elizabeth, ¿no? Que estoy en el teléfono de mi prima. Ah, ya. Lo que acabo de entender, ¿no? El video, con la razón de que dice Descartes, ¿no? Descartes nos habla de unas posibilidades, ¿no? De lo que es dudoso de la realidad, ¿no? O sea, si tú no estás seguro de lo que ves, no lo creas, ¿no? Por decir, si el árbol es negro y tú no lo crees negro, entonces es dudoso, ¿no? No puedes imaginar algo que tú no ves, ¿no? Él nos habla mediante la ficción mayormente, ¿no? Porque se relaciona como la ficción, ¿no? Que digamos, es o no es, ¿no? Parece o no, o como a veces uno dice, uy, creo que lo vi a tal persona, pero no estoy seguro, ¿no? Entonces, Descartes nos da ese ejemplo, ¿no? De decir, si tú no estás seguro, mejor di que no es, pues, ¿no? Y también creo que él fue muy drástico con ¿cómo le digo? Con sus ejemplos que él ponía, ¿no? Eh, Quería ver hasta dónde daba su mente, ¿no? De él que trabajaba y todo eso, ¿no? Y bueno, también hay algo que rescatar de él, ¿no? Que nos da un vivo ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? Que también si nosotros vemos o creemos en nuestra razón, va a ser, ¿no? Pero si nosotros, eh, como decimos actualmente, ¿no? La razón, como dicen, ¿no? Cuando uno está dormido, la razón siempre está pensando. Eso es lo que a veces nos explican los psicólogos, ¿no? Que hace una semejanza, un parecido a lo que dice Descartes, ¿no? Eso es lo que he entendido, mis. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Muy bien. Sí, sí han estado atentas entonces al video, sí es lo que han entendido. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más desea participar o ya puedo decir mi perspectiva? Bueno, como ustedes han visto en el video, aquí Descartes, primero, en el discurso del método habla sobre la duda metódica, ¿no? Que es la duda
no es escéptica, nos dicen, ¿no? En un sentido destructivo, sino que lo que hace es encontrar una certeza indudable sobre el conocimiento. Después, segundo, habla sobre el cogito ergo sum, que siempre Descartes habla sobre esto, ¿ah? Pienso, luego existo. Y es una frase muy famosa, que en algún momento de la vida ustedes lo habrán usado, lo habrán escuchado, ¿no? Muy famosa. Pienso, luego existo. Ahora, para poder llegar a este discurso metódico, él propone cuatro reglas, ¿ya? Que lo conocen como el método de las 4 reglas. Evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración, que es lo que hemos visto en la infografía al principio, ¿no? Que ya lo hemos analizado, ¿no? Luego habla sobre Dios y la veracidad del conocimiento, ¿no? Ahí él no puede decir, dice que en otro audio yo he escuchado en un video, que Descartes en ningún momento se va contra Dios y no puede decir que Dios no existe. ¿Ya? Él dice, yo no puedo demostrar y decir que Dios no existe, ¿no? Él no quiere ir contra la fe, no quiere ir contra Dios, ¿no? Entonces, por eso él dice que Dios y la veracidad del conocimiento es muy importante. Luego habla sobre el dualismo cartesiano, que es la distinción entre la mente y el cuerpo. Y por último, nos habla sobre el fundamento del método científico, que está basado en la duda, el análisis y la síntesis, que son los 4 pilares que habíamos visto, los 4 reglas que habíamos visto en la número 3, ¿no? Pero aquí solo habla de 3, ya no de 4. Habla sobre la duda, sobre el análisis y la síntesis. Entonces, por último, podemos concluir, ¿no? Que este filósofo siempre se acompañaba por fuentes ópticas, o sea, lo que veía, por la geometría, también estudiaba meteorología, y entonces su frase célebre que conocemos y actualmente lo usamos, ¿no? Pienso, luego existo, que nos da un nuevo enfoque al sujeto como centro del conocimiento. La persona como el centro del conocimiento, o sea, del aprendizaje. Lo que queremos estudiar es el hombre, la mente, ¿no? Lo que le decía, la mente, el conocimiento del hombre. Eso es lo que ya quieren estudiar, ¿no? Muy diferente a lo que habíamos visto al principio en filosofía antigua, ¿no? El hombre no quería estudiarse, el hombre quería estudiar la naturaleza, el entorno en el que estaba. No, pero Descartes dice, pero ya, bueno, está el entorno, pero yo no, ese árbol existe o no existe, no lo sé. Lo que yo quiero demostrar es mis conocimientos, lo que yo sé, ¿no? Por eso es que él utiliza esta frase célebre, pienso, luego existo. O sea, después estudio todo lo demás que está en mi entorno. Primero me tengo que estudiar a mí, mi mente, qué tengo en mi mente, qué conocimientos tengo. ¿Ya? Esa es la definición en sí o sea, todo el resumen de lo que es en la filosofía moderna y ahondando más en el racionalismo es eso, ¿ya? Eso es, en pocas palabras. Muy bien, vamos a ver entonces ahora otro video, pero del empirismo, ¿ya? De John
Resumen del ensayo sobre el entendimiento humano. El ensayo sobre el entendimiento humano viene estructurado en 4 libros, que detalla la lógica como un todo, o sea, comprende los temas de a qué esfuerzos lógicos poseemos ingreso, cuáles son los primordiales para tener una precisa opinión de nuestras actitudes. Dicho eso, lo que expone como propósito del ensayo sobre el entendimiento humano. La forma de explotar al máximo el raciocinio, puesto que el hombre está con límite en relación ingreso se tiene la posibilidad de tener. También te sugiero, el hombre sin atributos. Libro primero. De las nociones innatas. El primer libro de esta obra está subdividido en 3 capítulos, que detalla de forma primordial la poca imaginación del ser humano a llevar a cabo innato, que en sencillas expresiones significa la poca aptitud de llevar a cabo algo original por cuenta propia. Resaltando que es a través de esto que el hombre comienza a desarrollar los entendimientos de la lógica. Y es por medio de estas declaraciones de Locke, que revela que el hombre al nacer comienza a saber acerca de su ámbito. Libro segundo. Sobre las ideas. El segundo libro del ensayo sobre el entendimiento humano viene subdividido en 33 capítulos, que en el panorama general lleva a cabo cómo es que el hombre lleva a cabo las ideas, que según el escritor Locke todo ser humano es consciente de que piensa. Puesto que el hombre no viene al planeta en blanco. Dicho eso, la vivencia es el que crea las reflexiones y las ideas en el hombre, obtenidos por medio de experiencias pasadas y es por medio de esto que los pensamientos, mientras más contacto poseas más elaborados serán. Asimismo se resaltan los temas, de que el hombre no en todos los casos está consciente de que está pensando, o sea, cuando está en estado de reposo. Y el por qué los niños mientras crecen van construyendo las ideas. Libro tercero. De las palabras. El tercer libro está dividido en 11 capítulos que desarrollan los temas de las expresiones, el lenguaje y el pensamiento. Antes que nada el creador recalca que hay varios individuos con una diversidad de pensamientos, que sin importar esto no tienen los elementos para transmitirlo. El creador otorga como ejemplo a esos hombres que solo repiten lo que escuchan, sin tomar en consideración la lógica. Libro cuarto. En relación al conocimiento y la probabilidad, esta última distribución del ensayo sobre el entendimiento humano viene estructurada en 21 capítulos. De manera general Locke expone la diversidad de ideas, que trae consigo el conflicto de planteamientos e ideas. Juan de Mairena es otro buen libro que puedes leer. Dicho eso, el creador las detalla como conflicto por intuición, aquel que por lógica o presentimiento decides debatir la iniciativa. La segunda y última es por demostración lógica o hechos previos, aquella que se refuta a través de indagaciones anteriores o de entendimientos previos. A pesar de que Locke es principalmente conocido por ser el pilar del Muy bien. ¿Qué entendieron sobre la obra Ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke? A ver, nada. Ya, bueno, entonces voy a dar mi perspectiva. Bien. Primero, Locke nos habla de que todo nuestro conocimiento proviene de nuestra experiencia, o sea, de lo que nosotros vivimos, de lo que nos pasa al día a día, nuestra vida cotidiana, ¿no? De eso proviene nuestro conocimiento. Y él considera que se divide en 2 tipos. Uno es la sensación y otro es la reflexión. La sensación, que es el proceso. A ver, un ratito, por favor.
La sensación, que es el proceso mediante el cual obtenemos información del mundo externo, ¿no? O sea, si hablamos de sensación, lo que sentimos, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? Nuestros 5 sentidos. Y la reflexión, que es la experiencia interna que tenemos cuando la mente examina sus propias operaciones. O sea, después de haber sentido, lo que nosotros reflexionamos sobre ese sentido, ese sentido que hemos utilizado, ¿no? Por así decirlo. Y además propone que existen, que nosotros podemos considerar en nuestro conocimiento ideas simples y ideas complejas, ¿no? Las ideas simples son el material básico del conocimiento. Y recordamos que las ideas complejas son el conjunto de ideas simples. También nos dice que la naturaleza del conocimiento humano se distingue por diferentes grados de certeza. Por ejemplo, el conocimiento intuitivo, que es el más claro, ¿no? Que nosotros podemos ver, es evidente. Luego tenemos el conocimiento demostrativo, que es inmediato que el intuitivo, ¿no? No se puede obtener mediante razonamiento como en el caso de las matemáticas. No, en la matemática nosotros intuitivamente lo desarrollamos, ¿no? Pero no tenemos que demostrarlo, nuestro conocimiento, ¿por qué? ¿No? Y por último nos habla sobre el conocimiento sensitivo, que es el más incierto, ya que proviene de nuestros sentidos y está sujeto a posibles errores, ¿no? Por ejemplo, en mi sentido del gusto, digamos que yo siento diferente a como siente cada una, ¿no? De repente a mí no me gusta em, comer el helado, pero no porque no me guste, sino porque mi sentido se empieza, el paladar empieza a sentir como algo incómodo, ¿no? Entonces, igual, pero hay otros que sí, normal, como si nada, no pasa nada, ¿no? Pero no es porque no le guste, sino porque no sientes así, diferente, ¿no? Entonces, también habla sobre las cualidades de los objetos, que hay una diferencia entre cualidades primarias y cualidades secundarias. ¿Ya? En las cualidades primarias tienen como la forma, el movimiento o la extensión. Y las cualidades secundarias son, por ejemplo, el color, el sabor, el sonido, ¿no? Y eso también lo habíamos visto en ¿cómo se llama? En la infografía que les había presentado, ahí lo habíamos visto, ¿no? Y por último nos habla sobre el impacto. ¿Qué impacto tuvo esta obra, este ensayo sobre el entendimiento humano, que representa un avance de la filosofía moderna, promoviendo una visión empirista, ¿no? Recordemos que él es el padre del empirismo. ¿Mm? Muy bien. Y bueno, con esta obra que él escribió, lo que hace Luke es desplazar las ideas de Descartes, ¿no? El racionalismo, para poder demostrarlo, pues, porque si Descartes lo demostraba de manera racionalista, porque él era de esa rama, Locke tenía que demostrarlo de manera empírica, ¿no? Con lo que ve, con lo que siente, a través de los sentidos, ¿no? Y desplaza entonces todas las propuestas, en este caso, que tenía Descartes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan?
Ahora vamos a ver por último un análisis de la obra de Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, ¿ya? Aquí les dejo con el video, a ver, para que vean, escuchen. De otro clásico esencial para los estudios filosóficos de uno de los pensadores más emblemáticos de este ámbito, así que no te lo puedes perder. Crítica de la razón pura es una obra filosófica fundamental escrita por el filósofo alemán Immanuel Kant y publicada por primera vez en 1781. En este libro, Kant aborda cuestiones centrales sobre la naturaleza del conocimiento y la relación entre la experiencia y el entendimiento. Tuvo un impacto profundo en la filosofía y ha sido objeto de intensos debates y estudios desde su publicación. La obra es conocida por su estilo denso y riguroso, pero también por su influencia en la filosofía posterior y en otros campos del pensamiento. No te separes de la pantalla porque esto está por comenzar. Crítica de la razón pura consta de dos partes principales. La primera se titula Doctrina trascendental de los elementos y la segunda, Doctrina trascendental del método. Hablemos un poco de la introducción, ya que en ella se establece el marco y la motivación para la obra. Es así como Kant aborda varios puntos importantes. 1. Distinguir entre el conocimiento a priori y a posteriori. Kant introduce la distinción entre el conocimiento que se adquiere independientemente de la experiencia, a priori, y el conocimiento que se deriva de la experiencia, a posteriori. Sostiene que la filosofía debe centrarse en el primero. 2. La necesidad de una revolución copernicana en filosofía. Kant compara su proyecto filosófico con la revolución copernicana en la astronomía. Argumenta que, en lugar de considerar el mundo como una realidad independiente de la mente, debemos reconocer que nuestras estructuras cognitivas, como el espacio y el tiempo, influyen en cómo percibimos y entendemos el mundo. 3. La crítica de la metafísica tradicional. Kant critica la filosofía anterior a él por depender demasiado de conceptos abstractos y mal definidos y busca establecer una base más sólida para la filosofía. Antes de adentrarnos en el resumen del cuerpo de la obra, queremos invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a activar las notificaciones para que no te pierdas de más contenido como este. Recuerda que es gratis, pero esta acción retorna en mucho valor para tus investigaciones y lecturas. Dicho esto, continuamos. En la primera parte del libro se tratan los asuntos de la estética trascendental, donde el filósofo aborda el estudio de la sensibilidad y cómo percibimos el mundo e introduce dos formas de intuición a priori, el espacio y el tiempo. Argumenta que estas dos categorías son fundamentales para organizar nuestra experiencia y no derivan de la experiencia empírica. El espacio es la forma en la que percibimos las relaciones entre los objetos externos, mientras que el tiempo es la forma en la que percibimos la sucesión de los eventos. También nos habla de la lógica trascendental, que se centra en las condiciones a priori del entendimiento,
que son las categorías o conceptos fundamentales que utilizamos para entender y organizar la información proporcionada por la sensibilidad. Esta parte del libro se divide en dos secciones, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Respecto a la primera, Kant profundiza en las categorías del entendimiento y cómo estas estructuras mentales a priori influyen en nuestra comprensión de la experiencia. Las categorías son conceptos fundamentales que forman la base de nuestro entendimiento. Algunos ejemplos incluyen causalidad, sustancia y comunidad. De igual manera, plantea que estas categorías son innatas y universales, y que proporcionan el marco conceptual a través del cual interpretamos e integramos los fenómenos percibidos. La analítica trascendental tiene dos partes, la analítica de los conceptos puros del entendimiento y la analítica de los principios. La primera parte se enfoca en definir y explicar las categorías, mientras que la segunda parte se centra en cómo estas categorías se aplican a la experiencia. Asimismo, hace una explicación de la dialéctica trascendental. En esta sección, Kant aborda errores comunes en el razonamiento filosófico, especialmente en relación con cuestiones metafísicas y el uso indebido de las categorías del entendimiento. El autor argumenta que ciertos conceptos, cuando se aplican más allá de los límites de la experiencia posible, llevan a paradojas y contradicciones. Por lo tanto, critica la metafísica tradicional por intentar abordar cuestiones que están más allá del alcance del conocimiento humano. En la segunda parte del libro, titulada La doctrina trascendental del método, se definen los elementos formales del sistema total de la razón pura. El autor se extiende en la explicación de la disciplina, el canon, la arquitectónica y la historia de la razón pura. Esperamos que este resumen haya sido útil para ti y te invitamos a que descargues gratis la obra en nuestro sitio web, donde se encuentra disponible en formato PDF. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este... Sí, que está en formato PDF. A ver, vamos a ver. Ah, acá está. Mira, acá lo pueden descargar. A ver, vamos a entrar a su página. Ah, ya borró la página. No se podía encontrar en su página, ya lo borró ya. Pero acá, miren, acá está Infolibros, libros gratis, de amor, de animales, de filosofía. 100 libros de filosofía gratis, en PDF. Filosofía. Libros de introducción a la filosofía, libros de escuelas y movimientos filosóficos, libros de áreas de especialización, libros de perspectivas filosóficas, libros de filósofos famosos, libros de introducción a la filosofía. Mira, libros de filosofía para niños. A ver, vamos a entrar acá. Primera vez que veo eso. No lo había encontrado. Jocelyn Estela Peña Escoto. Leer, descargar. Pueden leerlo y descargarlo también. Filosofía para niños. Propuesta. Este es supuestos teóricos y prácticos de los programas de filosofía para niños. Acá hay filosofía para niños. Propuesta para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación media. Cómo la propuesta de filosofía para niños incide en el diálogo filosófico de los niños y niñas de cuarto grado. Del cuarto grado A pero estos son como tesis, mira. La filosofía para niños y la educación emocional. Filosofar con niños. Aprender a pensar. Diálogo filosófico en educación infantil. Mira. A ver, vamos a descargar este. Vamos a ver. Interesante. A ver, acá se descargó. Sí, es como una tesis. Mira, planteamiento del problema. Miss, ¿no se puede enviar el link?
Claro, ahorita les envío. Marco teórico, filosofía y educación. Es su marco teórico. Filosofía y niños. Filosofía para niños. Una cosa es filosofía y niños, otra es filosofía para niños. Mm, Pensar mejor y por sí mismo. Son no son libros, son tesis o proyectos de tesis, no está completo. Ujú. Acá hay actividades. Mira. Primero dice, estimular la imaginación y la formulación de hipótesis, introducción a la filosofía. Se presentará una caja a los alumnos y se les hará preguntas para iniciar el diálogo, como por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué forma tiene? ¿Qué puede hacer dentro? ¿Qué puede haber dentro? La caja tendrá unos agujeros y los niños y niñas podrán mirar a través de ellos. Para intentar adivinar lo que contiene, a continuación se abrirá la caja y aparecerá una oveja. Se les presentará diciéndoles que se llama Filo y que cada día que venga a visitarles les propondrá juegos y les hará preguntas. Finalmente se les dirá que para jugar con Filo hay que hacer 3 cosas. Se invitará a 3 niños a que se acerquen a la caja y saquen 3 cartulinas donde aparecen las 3 normas. Estar en silencio. Ah, miren, las normas de convivencia. Estar en silencio, levantar la mano y pensar. A partir de la foto, los alumnos y alumnas deberán adivinar cuáles son las 3 normas. Ah, interesante. Muy bonito. A ver, vamos a darle la página. A ver, primero a la página principal para que vayan a la página. Hay de todo, ¿ah? No solo hay, porque hay varios libros, bueno. Vamos a entrar a la página principal. Ahí está. Infolibros. Control C. Ahí les va. Control B. ¿Qué pasó? No pega. A ver. Control C. Control B. Ahí está. Ya, ahí está. Ya lo mandé al chat. Al chat del Zoom. Ahí lo tienen. Muy bien. Mm. Y acá hay por temas, ¿ah? Miren, de historia, de matemáticas. ¡Ah! Voy a revisar para hacer mi tesis. ¿Qué estás diciendo, mami? Para hacer mi tesis. Ah, ¿verdad? No, tesis, pero ¿qué es una tesis? Es un proyecto que voy a hacer. Autores clásicos, autores también por autores. Ah, interesante, ¿ah? ¿Verdad, mami? Sí. Ya, bueno, chicas. Las dejo con eso. Ya otro día analizamos a nuestro amigo Cam. Y si quieren me pueden volver a invitar. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Cuídense. Chao, que tengan un buen día con sus estudios. Buenas noches.